La reforma a la salud que acaba de aprobar la Comisión Séptima de Cámara tiene elementos muy positivos que en este primer debate han sido aprobados, que va para un segundo debate en la plenaria de la Cámara, pero que podemos resaltar varios puntos que son importantes dentro de este proceso integral de reforma a la salud. Uno, creo que dignifica la tarea de todos los trabajadores de la salud al ponerlos en una condición menos vulnerable, como venía sucediendo, a darle unas prerrogativas como personal de la salud, a darle dignificación a este personal, a formarlo, capacitarlo y orientarlo hacia las necesidades reales que tiene la población. En ese sentido, para nosotros, la reforma a la salud cuenta con un elemento fundamental, que es coger al elemento humano que tiene que atender los servicios de salud y que tiene que atender las necesidades de la población y darle la preponderancia que tiene. Segundo, el tema de modelar y especificar directamente una atención en salud dada desde la promoción y la prevención y no desde la curación, consideramos que es una ganancia demasiado importante, sobre todo para un sistema de salud que está basado hoy en día solo en la curación y la reparación de la enfermedad. Vamos hacia un modelo de salud con un sistema de salud que privilegie la prevención, la promoción, la protección específica y la predicción de las enfermedades. Eso nos lo garantiza un esquema de atención basado en atención primaria, que es donde con equipos de atención primaria, a cambio de esperar que las comunidades, las personas y las familias se enfermen, vamos a ir donde ellas. Es eso, digamos, el cambio revolucionario en el modelo de atención, y es ahí donde el sistema de salud va a no ser pasivo, sino a ser proactivo. Es un sistema de salud que quiere ir a los hogares de las familias, quiere ir a la comunidad, quiere ir donde viven las personas. ¿Para qué? Para verificar en qué condiciones se vive, cuáles son las condiciones de vida y de salud de esa población, cómo está su vivienda, cómo está su alimentación, cómo están los niños, los enfermos, los sanos, en qué condiciones se encuentran, cómo están las vías, cómo está la convivencia, cómo está el entorno de ese territorio. En general, lo que los salubristas públicos llamamos los determinantes sociales de la salud. Atacar los determinantes sociales de la salud es demasiado importante, porque eso nos ubica en elementos muy definitivos en lo que es el control de las enfermedades, pero por sectores diferentes. El sector educativo hace su parte, el sector de transportes hace su parte, el sector de los servicios públicos hace su parte, el sector de la agricultura hace su parte, el sector de convivencia y de seguridad hace su parte. En general, digamos que aquí participan todos los actores que tienen que ver con los determinantes sociales, y en ese sentido este modelo de salud nos pone en una dimensión moderna y más proactiva, asertiva sobre lo que es la salud de la población y las comunidades. Esta es la opinión de la mayoría del Congreso de la República, que ha venido discutiendo, debatiendo y aprobando la reforma a la salud, tal y como se hizo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Pero hay distintas visiones también sobre la reforma a la salud. A continuación vamos a ver esas distintas opiniones y posiciones que hay. Uno desde quienes defendemos o defienden la reforma, y otros desde quienes tienen puntos críticos y quienes atacan la reforma. Creo que esa opinión es muy importante en una democracia cuando se trata de observar los distintos puntos de vista que sobre un tema en particular se tratan aquí en el Congreso de la República.
Pues hay varias críticas, realmente nosotros nos apartamos un poco del diagnóstico simplista de parte del gobierno, donde dicen que todos los problemas del sistema de salud en la práctica se deben a las EPS y que retirándolas, que acabando con ellas, pues se van a resolver los problemas como por arte de magia. Realmente eso es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en que se debe mejorar, por ejemplo, la atención en zonas rurales y dispersas del país, en que se tienen que mejorar las condiciones de remuneración de los trabajadores de la salud. En eso podríamos estar de acuerdo con el gobierno a propósito de los fines, pero no con los medios. Pero hay un tema que nos parece muy preocupante y es el tema, por ejemplo, de la transición, del tiempo para aplicar este nuevo modelo, que según lo que está llegando a la plenaria de la Cámara es de solamente 2 años. Y a mi juicio, pensar que en 2 años las alcaldías y gobernaciones, la ADRES y el Ministerio de Salud y Protección Social van a poder construir las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar todo lo que hoy hacen las EPS, realmente creo que es algo alejado del principio de realidad. Adicionalmente, nosotros sentimos que no conviene transitar hacia un modelo donde prácticamente haya un monopolio estatal que nos parece que va a ser costoso e ineficiente. Sentimos que se fragmentan los recursos de la salud, que se fragmenta la atención. Por eso es que hemos visto a tantos pacientes que están preocupados, en particular aquellos que sufren alguna enfermedad crónica, que están preocupados en cuál va a ser la ruta de atención que ellos van a tener que vivir con este nuevo modelo. Y adicionalmente, pues el nuevo modelo plantea que la estructura o la columna vertebral de ese modelo van a ser los centros de atención primaria en salud, que hoy no existen. De hecho, se tienen que construir. El gobierno ha estado cambiando la cifra de la cantidad de centros de atención primaria en salud que se necesitan y pues en la práctica, como la transición es de 2 años, tendrían que construirse de acá a 2 años. Y yo, a propósito de lo que pasó con Gustavo Petro siendo alcalde de Bogotá y la falta de ejecución que hemos tenido en los recursos públicos durante este primer año de gobierno nacional, pues me permito plantear mis inquietudes sobre la capacidad que tenga el gobierno de poder construir esos centros que en la práctica van a ser como unas pequeñas EPS a nivel territorial, pero pues sin la capacidad técnica y administrativa para hacerlo. De hecho, yo creo que el gobierno se está dando cuenta de las dificultades que va a tener para poder hacer eso y por esa razón el presidente la semana pasada salió con esa idea un poco inquietante de que las droguerías de drogas La Rebaja ahora van a poder ser convertidos en centros de atención primaria en salud. Es que efectivamente estas podrían ser mixtas, podrían ser públicas o podrían ser privadas, estos centros de atención. Hay que decir que además hoy por hoy la prestación y las clínicas y hospitales mayoritariamente son privadas. El tema es que uno ve que este es el primer paso a la estatización del sistema de salud en el país, pero dicen que van a ser de las EPS convertidas en gestoras, pero con las condiciones que está planteando el proyecto de ley, la verdad es que yo no siento que ninguna de las promotoras serias, ninguna de las EPS que hoy hacen un buen trabajo vayan a decidir transitar hacia ser una gestora de salud. Entonces, en la práctica, la mayor parte de esos centros de salud van a ser públicos. Y hay que decir que, por ejemplo, una de las críticas que hace el gobierno a la falta de atención y las dificultades de atención en las zonas rurales y dispersas, pues que dice que ahí no se meten los actores privados, pues hay que decir que hoy hay una restricción, por ejemplo, en el régimen subsidiado, donde se tiene que garantizar que el 60% de las atenciones se den en la red pública. Y, por ejemplo, si en un municipio hay un centro público, pues obviamente la EPS lo que tiene que hacer es dirigir a los pacientes a ese centro público y no van a tener incentivos, por ejemplo, para generar un espacio o un centro de atención primario en esa zona, sobre todo porque aquí se está planteando en este proyecto que se acaba con lo que se denomina la integración vertical. En la actualidad, el 60% de las atenciones del régimen subsidiado, en la actualidad sin reforma, se tienen que dar en la red pública. Entonces, si en un municipio hay un hospital público o hay un centro de atención hospitalario público, la EPS seguramente lo que va a tener que hacer es atender en ese centro de atención. Entonces ahí, por ejemplo, el problema no es de las EPS, sino el problema es de la mala gestión que han tenido las alcaldías y gobernaciones. Entonces, lo que estoy diciendo en este caso es que en esas zonas, por ejemplo, que usted me está diciendo que va a poder haber IPS, hospitales, clínicas, centros de atención primarios privados, siento yo que no va a poder suceder, que realmente en este momento muchos de los problemas que tenemos en esas zonas rurales y dispersas se debe a la mala gestión de los recursos públicos por parte de alcaldes y gobernaciones, y el gobierno, en lugar de tratar de resolver ese problema, lo que hace es que les da más responsabilidades.
Pues mire, realmente si el gobierno planteara solamente el tema de universalizar el giro directo, pues sería algo polémico, uno podría tener unos debates, pero sentimos que no se afectaría la médula del sistema de salud colombiano. Pero es que el gobierno está yendo más allá. El gobierno está planteando que la ADRES, que hoy tiene 250 funcionarios, pueda crecer a una planta de 6.000 o incluso 31.000 funcionarios, dependiendo si son capaces de desarrollar en estos años unos sistemas de información robustos, que en el caso del Reino Unido, por ejemplo, se demoraron 10 años en desarrollar esos sistemas de información, les costó 90 billones de pesos y no fue del todo exitoso, según nos dijo el ministro Ruiz en una sesión de la Comisión Séptima. Aquí nos dicen que en 2 años van a lograr desarrollar eso y solamente con 75.000 millones de pesos. Pero lo que digo es, la ADRES hoy no tiene esa capacidad técnica y administrativa y eso nos preocupa muchísimo. Adicionalmente, se está replicando para todo el sistema de salud la forma en que la ADRES hoy atiende los reclamos del SOAT. Y ustedes saben que hay unos escándalos grandes con el cartel del SOAT. Y adicionalmente hay un artículo que plantea que cualquier IPS puede acercarse a la ADRES recibe las facturas, en 30 días le tiene que pagar el 80% del total de esa factura y solamente va a hacer una revisión y una auditoría para el 20% remanente. Con eso obviamente sentimos que se está abriendo una puerta muy grande para la corrupción y adicionalmente con esa forma de contratación abierta, acabando con las EPS, lo que va a suceder es que se va a dar un agotamiento anticipado de los recursos de la salud y obviamente eso va a afectar los servicios. Estamos de acuerdo, yo por eso desde el principio de esta entrevista he hablado de la necesidad de mejorar la situación de la atención en salud en las zonas rurales y dispersas del país. Pero yo creo que para resolver ese problema que todos reconocemos, no tenemos que afectar negativamente un sistema que funciona relativamente bien en las zonas urbanas. Y en ese sentido yo creo que para mejorar esa situación no tenemos que empeorar a los que afortunadamente hoy el sistema les está dando un relativo buen servicio. Entonces ese sería un poco lo que nosotros le plantearíamos. Reconocemos que ahí nos identificamos con el diagnóstico del gobierno, pero sentimos que nos distanciamos en la solución. No, realmente lo que sucede es que la oposición, en ejercicio de sus derechos, pues ha decidido que si el gobierno no es capaz de convencer a los partidos de la coalición de gobierno, a los que antes hacían parte de la coalición de gobierno y hoy hacen parte de la independencia, de que aprueben esta iniciativa, pues nosotros no lo vamos a hacer, sobre todo porque nosotros nos plegamos a lo que dijo el presidente del Pacto Histórico, David Racero, hace unas semanas, y es que él sostenía que en medio de los escándalos que está viviendo el gobierno nacional por cuenta de la salida de la ex jefa de gabinete y el ex embajador en Venezuela, nosotros sentimos que no hay un ambiente propicio para discutir con serenidad y ponderación unas reformas de tanto calado y de tanta trascendencia. Y por esa razón, en la medida en que no se resuelvan, no se esclarezcan esos hechos escandalosos, nosotros pues sentimos que no tenemos que ir a dar esos debates, porque creo yo que la Cámara de Representantes debería estar dando debates a propósito de esos escándalos del gobierno nacional. Pues yo un poco estoy replicando lo que decía el presidente David Racero. Él decía que no había un ambiente nacional que garantizara un trámite ponderado, un trámite sereno y responsable de estas reformas de tanta trascendencia para los colombianos. ¿Qué podría calificar usted de lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto? Lo bueno, que por primera vez en la historia de Colombia se pone en la agenda pública del país y en la agenda política del gobierno un debate sobre una reforma estructural al sistema de salud. Lo malo, que al esta reforma pretender un cambio de modelo en el que se elimina la intermediación financiera, todas las personas, pero sobre todo los negocios que se ven afectados con ese cambio, han hecho imposible el avance de la reforma y de su trámite legislativo. Y lo feo, que los congresistas que deben debatir en el Congreso de la República, como es su función y su obligación legal, no vengan para dilatar el escenario, para hacer jugaditas y no permitir que el debate de la reforma avance en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría. Lo feo es que se afecta la gente que está reclamando en las regiones un servicio de salud de calidad. Ellos han dicho que es una reforma que no tiene debate, falso. Se hicieron 53 audiencias públicas,
se hicieron foros, se hicieron cantidad de reuniones con partidos, con agremiaciones, con EPS, con asociaciones de pacientes, con agremiaciones médicas. Se participaron más de 10.000 personas en todos estos espacios, pero además es una reforma que recoge décadas de lucha del movimiento por la salud en Colombia. Es una reforma que tuvo 5 debates en la Comisión Séptima y que pues, ha tenido una amplia difusión y una amplia discusión. La lentitud hoy del trámite es que llevamos 3 semanas convocando debate para el segundo debate en plenaria para poder avanzar en la discusión de la ponencia y del articulado, y los congresistas se ausentan, violando incluso el código de ética, la ley quinta y sobre todo en una clara actitud antidemocrática y antiética. Entonces ellos son los que han ralentizado todo el proceso de debate. Yo espero que la ciudadanía vea todo lo que está sucediendo hoy y que los denuncien ante la Procuraduría General de la Nación, porque es una falta disciplinaria que se ausenten sin razón justificada de su puesto de trabajo. Hay un abandono absoluto de su labor legislativa. Que los denuncien ante la Comisión de Ética, porque efectivamente están faltando al código de ética de los congresistas al torpedear la función que otros congresistas tenemos que ejercer, por ejemplo, como los coordinadores ponentes. Están torpedeando el trámite legislativo y esa es una falta ética de los congresistas. Entonces esperamos que la ciudadanía los denuncie y ojalá que la mesa directiva también tome cartas en el asunto. Esto es una falta disciplinaria y una falta ética, pero sobre todo es una actitud antidemocrática, porque si ellos quieren hundir las reformas, que vengan y las hundan acá con el debate y con sus votos, no ausentándose. Esto además está afectando no solo las reformas, sino toda la agenda legislativa del Congreso. Cantidad de proyectos que incluso ya tienen 3 debates, solo les falta el último, están a punto de hundirse porque no se ha podido desarrollar sesiones para avanzar en la agenda legislativa por culpa de los irresponsables congresistas que no vienen a dar la cara en el debate. Es que le han metido a la gente la idea de que la reforma es de un día para otro, que si hoy se aprueba, mañana todo cambia, y eso no es así. La reforma tiene dentro de su articulado, dentro de su estrategia, toda una lógica de transición. La reforma, si se aprobara el día de mañana, tendría 2, 3 años para ir adaptando el modelo, adaptando lo que hoy tenemos al nuevo modelo de prestación de servicios y al nuevo modelo de salud en Colombia. Eso implica la construcción de infraestructura hospitalaria, porque muchos de los hospitales públicos, que es lo único que la gente tiene en los pueblos, muchos de los centros de salud o los puestos de salud en zonas rurales o en centros poblados, se cerraron porque fueron insostenibles con el modelo que impuso la Ley 100, porque allá tienen que financiarse por venta de servicios y aún vendiéndole servicios a las EPS no les pagaron. Muchas se quebraron, se declararon insolventes, se declararon en quiebra y dejaron las grandes deudas a los hospitales públicos e incluso a las clínicas privadas. Es decir, quienes realmente han hecho aseguramiento financiero del sistema de salud en Colombia son los prestadores de servicios, no las EPS, o sea, las clínicas y los hospitales, no las EPS. Entonces, lo que pretende esta reforma es recuperar esa infraestructura pública de salud en Colombia que nos va a tardar varios años. El gobierno hoy está tratando de encontrar los recursos que muy seguramente se van a dar con la reforma tributaria aprobada para que anualmente se pueda disponer de 1.5 billones de pesos para construir más de 150 CAPS o centros de atención primaria en salud al año en todo el país. Es decir, que esto está planeado, tiene una proyección macroeconómica y microeconómica, tiene todo un proceso de planeación por parte del Ministerio de Salud y en esa medida es falso que sea insostenible la reforma. Todo lo contrario, tiene la plata que ya hoy está asignada, más de 80 billones de pesos anuales y que crecen año tras año para financiar el sistema.
tiene un déficit pequeñito para infraestructura hospitalaria que fácilmente puede ser subsanado con los recursos de la reforma tributaria e incluso otras mejoras en la economía que hoy efectivamente va creciendo y va muy bien en Colombia. Con la adición presupuestal, por ejemplo. Por ejemplo, de hecho en la adición presupuestal hay una cifra significativa dirigida a el sistema de salud en la próxima adición presupuestal que está a punto de aprobarse, y asimismo se irán abonando recursos a la salud que incluso, por ejemplo, puedan acogerse del mismo presupuesto nacional. Hoy la economía está creciendo a más del doble de lo que proyectó el Banco de la República en Colombia, lo que quiere decir que vamos a tener de dónde echar para poder implementar las reformas del gobierno. Los recursos de la salud son 100% públicos. El modelo de aseguramiento se basa en un aporte tripartito. Aporta el gobierno a través de su presupuesto, aportan los trabajadores que tienen la posibilidad de aportar porque tienen un trabajo formal o porque son trabajadores independientes, y aportan los empleadores. Todo eso va a una bolsa común que financia el sistema de salud. A eso se le denomina sistema de aseguramiento. Eso se mantiene tal cual. Hoy en Colombia esos recursos que se recogen más otros recursos dirigidos a la salud, por ejemplo, lo que se recolecta por juegos de azar, por venta de licores, va a algo que se llama el Fondo Único de Salud, o un recurso que es manejado por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud en Colombia, o ADRES, que hoy todo el mundo escucha. Pues esa entidad maneja todos esos recursos de la salud que son 100% públicos, así particulares aportemos, porque esos aportes que hacemos los particulares como trabajadores van a un fondo solidario que financia todo el sistema de manera solidaria. Por tanto, la Corte Constitucional ha dicho que son recursos públicos. 100% de los recursos que financian el sistema de salud en Colombia son públicos. Lo correcto es que si el 100% de los recursos son públicos, tengan una administración pública. ¿Qué está sucediendo hoy? Que esos recursos de la salud se le giran mensualmente los 5 primeros días de cada mes a las EPS. Hay una intermediación financiera. Ellos, después de que reciben esa plata, el gobierno pierde completo control sobre el manejo de los recursos, y a su vez esas EPS contratan como quieren. Por eso es que solamente cuando uno va a pedir un servicio dicen: no, yo allá no tengo contrato, entonces hasta que no haya convenio, entonces me toca autorizar. Ponen cantidad de barreras y trámites administrativos que hacen que a la gente se le dilate el acceso al servicio a la salud. El manejo público de los recursos públicos para financiar el sistema de salud va a garantizar que haya un giro directo del Estado, de la ADRES, a quien presta el servicio, que es la clínica o el hospital, sin intermediarios financieros. Así que yo creo que es una buena medida que va a garantizar que quienes prestan los servicios, que son un actor fundamental del sistema, tengan la plata para mejorar la calidad, mejorar su infraestructura, pagarle a su talento humano, y que ese talento humano atienda con calidad y calidez a la gente. Usted es el capitán del barco económico del actual gobierno. En este momento, cuando estamos terminando la legislatura del año 2020, la primera parte de la legislatura del año 2023, tenemos 3 reformas que están allí a punto de o aplazarse o hundirse. ¿Qué perspectivas le ve usted a la reforma de la salud, a la reforma laboral y a la reforma pensional? Yo diría que con todas las dificultades que ha tenido en el avance de estas reformas, seguimos teniendo las posibilidades, y soy optimista, de que estas van a salir adelante. El tema real es que sobre ellas ha habido demasiada agua sucia, que no es cierto. Ha habido demasiada mala información o desinformación, que simplemente tiende a señalar que el gobierno pretende partir de cero, y el gobierno no tiene de ninguna manera el complejo de Adán. El gobierno lo que realmente quiere construir en salud es atención primaria en los territorios,
Y eso está basado en lo que hoy es salud pública, impuestos de destinación específica del territorio y el régimen subsidiado. Les recuerdo, el régimen subsidiado tiene hoy 26 millones de afiliados, de esos 26 millones, 25 están fuera de Bogotá. Es decir, es un problema realmente de fuera de Bogotá. El Congreso y los gremios no pueden seguir mirando el tema de la salud como si fuera Bogotá. En Bogotá no tenemos los problemas están fuera de aquí. Acabamos de salir de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de Hacienda y Crédito Público, y allí uno de los proyectos que se estaba discutiendo es el de un cupo de endeudamiento con el Banco Interamericano que de alguna forma promueve destinación específica o lo que llaman inversión social en los objetivos de desarrollo sostenible para apalancar la posibilidad de que el gobierno invierta más en lo que se llama el gasto de inversión social. A mí particularmente me parece muy interesante ese enfoque. Esto nos va a permitir fortalecer la apuesta del gobierno en esos tres campos de reformas que estamos hablando. Colombia se ha endeudado en el resto del mundo y en papeles colombianos desde hace muchos años. Recibimos la herencia de un alto índice de endeudamiento que tendremos que cubrir en los años 24 y 25 con unas elevadísimas tasas de interés. Hoy el país tiene que buscar la forma de diversificar las fuentes de financiamiento y qué mejor que entrar en mecanismos sociales y ambientales para buscar ese financiamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que dejemos de emitir test ordinarios, comunes y corrientes, que no tienen ningún asidero con el mundo real, para volver a mirar cómo nos financiamos con bonos carbono, cómo nos financiamos con bonos verdes, que quiere decir que tiene un compromiso ambiental detrás, y cómo nos financiamos con bonos sociales, que quiere decir que tiene un compromiso con la reducción de pobreza y desigualdad. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que buscar en el mercado internacional encontrarnos con otros instrumentos de financiamiento que nos permitan obtener tasas menores contra compromisos efectivos sociales y ambientales. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad prácticamente se espera que en un mes comience ya a operar, a funcionar dentro de la estructura del Estado. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos, a los compatriotas que nos están viendo y escuchando? ¿Tenemos ministerio ya a partir de ahora de agosto o de julio-agosto de los próximos meses o todavía faltan ajustes, sobre todo presupuestales, para poderlo poner en marcha? El Ministerio de Igualdad está cumpliendo su proceso. Le queda algo así como un mes para utilizar las facultades que le fueron otorgadas para su estructuración. Esperemos. Hay un tema, y con este cierro, porque yo sé de su escaso tiempo, que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, lo que tiene que ver con el FEP. Muchos compatriotas se siguen preguntando, bueno, pero ¿por qué sigue creciendo mes a mes el valor de la gasolina? Si de alguna manera en el componente del valor de la gasolina, además del precio internacional del fósil, está también un grupo de impuestos que cobra el Estado mismo. ¿No podría hacerse una ponderación para que se baje gradualmente algo de impuestos de tal forma que no suba tanto la tasa de crecimiento del impuesto a la gasolina? ¿Qué tiene usted para explicarle a nuestros compatriotas? Detrás del precio de la gasolina hay una serie de impuestos que constituyen aproximadamente el 25% del precio final al consumidor. Pero lo que estamos nivelando es el precio al productor. Ese precio al productor tiene todavía una brecha grande con el precio internacional y solamente cuando tenemos de nivelar ese precio al productor podremos tener el precio final de la gasolina en Colombia. Obviamente que cuando estamos hablando de los precios comparados con Estados Unidos o con Europa, estamos hablando del precio al consumidor. Nosotros, en esa brecha que hoy tenemos, la gasolina corriente deberá llegar a un nivel de aproximadamente 16.000 pesos. Afortunadamente el precio internacional de la gasolina está bajando, eso hace que la brecha la podamos cerrar más rápidamente. Ministro, un piropo. ¿A usted le han dicho que usted es buen comunicador? No. Bueno, se lo estoy diciendo yo que vengo de ser periodista de ocupación. Aproveche su capacidad comunicativa para entregarle a los compatriotas
información directa desde el ministro mismo, para evitar eso que usted dijo al principio, la desinformación o la falta de información, que muchas veces lo que genera es especulación no solo relevante para distorsionar las políticas de gobierno, sino para detener el avance de estas propuestas de cambio que queremos impulsar. Gracias por el piropo entonces. Y ahora sí, mándeme el piropo a mí. ¿Ah? Y utilizaré entonces esa capacidad para informarle a todos los medios, incluido a Tejada Televisión. Muy bien, muchas gracias, ministro, muy amable. Hemos observado las distintas posiciones que nos han presentado varios representantes a la Cámara y aún el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, para que la opinión pública, ustedes, que son la gente, la comunidad, la población, se haga un balance de lo que son las distintas opiniones que sobre estos distintos temas que hemos tratado y puedan formarse su propia opinión. Esa es la democracia y a eso contribuimos desde aquí. Muchas gracias.